Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro video podcast Montoya, el show de Juan Pablo Montoya, aquí en Diario AS Colombia, y un show que continúa a pesar de esta nueva pausa que nos deja la Fórmula Uno. Tuvimos 5 semanas en Fórmula Uno, carrera en Miami y luego otras 3 semanas en Fórmula Uno, pero de cualquier manera, Juan, es un fin de semana que tiene muchos atractivos para el automovilismo. Estarán las 24 horas de Nürburgring, que va a estar Max Verstappen corriendo. De hecho, pues vamos a estar allá viendo las 24 horas en vivo y en directo. También va a haber clasificación de Indy 500, que también me parece un espectáculo ver la clasificación de Indy, y Fórmula E en Mónaco, en su casa. Así que también va a haber De Fórmula E todo. ahí cerquita. Así que lo que tenemos son eventos deportivos a pesar de que no haya Fórmula Uno. Los saludo, Juan. Hola Valentina, un saludo a ti y a toda la gente, como siempre, esta semana. ¿Qué te cuento? Sí, hay de todo. Aquí en Mónaco, pues en Mónaco hay Fórmula E. Nosotros el lunes vamos para Canadá ya. Está Max corriendo las 24 horas, que esa carrera debe ser divertida. Las 24 horas es muy chistoso. Uno, las 24 horas las disfruta mucho, pero cuando acaba uno dice, uy. Yo me acuerdo cuando ya la corría antes era horrible. Ya cuando empecé a correr prototipos al final, ya era normal, pero al principio cuando uno hacía cuando yo estaba haciendo NASCAR, que corría las 24 horas me costaba mucho. La hacía, me mataba todo y después de la carrera decía, hijo de pucha, que no me vuelvan a invitar. Bueno, Max, casi que mejor dicho, anda muy motivado con este reto, se preparó, sacó su licencia para poder conducir el Nordschleife, que de hecho es una mezcla del circuito, ¿no? Porque mezclan el grande, el Nordschleife, con el Grand Prix y termina siendo como un circuito de 24 kilómetros, 170 curvas, que me parece una locura. Em, Juan, usted, de las carreras que hay de 24 horas, por ejemplo, bueno, usted corrió Daytona y muchas, ¿cuál diría que, pues aparte de Le Mans, por supuesto, cuál diría que es su favorita? Pues, los únicos 24, yo he hecho Le Mans y Daytona, que son las dos de 24 horas tradicionales. Nunca he hecho Nürburgring porque siempre corrí en prototipos, no en GTs. Em, Son muy diferentes. A mí Daytona me gustaba mucho. Mm. Porque es entretenido, el tráfico es entretenido. Le Mans es muy raro porque Le Mans a veces de noche, como el circuito es tan grande, tú sales a las rectas de atrás y no hay un solo carro. Y dice, oiga, hubo bandera roja y me la perdí, ¿qué pasó? No, de verdad, porque va a salir uno a la recta y es una recta larguísima y no hay una sola luz. Y hay partes, cuando tú acabas la recta, la de Mulsanne, que son las rectas con las dos chicanas, y llega al final, esa es la derecha hacia Indianápolis, y esa zona es oscura, oscura, oscura. Y de pronto es negro y son tus luces, tus luces, tus luces y nada más. Es Mm. bastante diferente, la pista es súper complicada, pero pasan mucho tiempo sentado en el carro a fondo, haciendo Mm. nada, pero segundos y segundos. Creo que la parte más larga son 30 y pico segundos a fondo. Ahí como, Bueno, ¿y acá qué? y acá. Sí, pero bueno, es divertido. Y ya, yo creo que la gente le encanta Nürburgring. Nürburgring es una carrera muy tradicional. Es una carrera que se van muy duro entre las fábricas, entre Porsche, Mercedes, está Ford, está todo el mundo allá. Hay muchos, son como 17 de hecho. Exactamente. Entonces hay muchas marcas y se vuelve una carrera super cool de GT3. Mm. Sí, que es como la categoría FIA GT3, que es como la principal, que es la SP9 que corre Max. ¿Usted alguna vez hizo el Nordschleife, el grande? Pero en carros de alquiler, en Ah, o carreras sea, nada. usted fue de los gomosos que alquiló carro para... Yo la primera vez que fui al Nordschleife fue en el 97, con 97 creo, 97, 98 con Steven Watson. Y él la conocía y yo no, y me dijo, estás a fondo, y me tiré a fondo y no era a fondo. Dicho, no nos matamos, porque después venía una derecha y me dice, no, 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 es que, mejor dicho. O sea, usted tiene en sus registros accidentes Nordschleife. No, no le pegamos a nada ni nada, salimos anchos, y éramos de buenas porque es de los pocos sitios que la pista vuelve, entonces no encontramos la pista, no nos encontramos en guardarriel. Bueno, bien, Pasó nada. no pasó nada.
Pero bueno, será una carrera que seguramente atrae, pues trae a mucha gente, a muchos aficionados a la Fórmula 1. De hecho, es el primer año que se vende totalmente. O sea, yo quería ir, bueno, tenía unos compromisos el sábado, pero miré para el sábado y ya ni siquiera había, Está únicamente sold quedaban out. boletas. Sí, está totalmente sold out lo que es todo el fin de semana, solo quedan entradas en solitario para jueves, viernes y el domingo, que es ya al final de la carrera. Pero mire que ahorita hablando, Juan, me surgió una inquietud porque usted al final, pues claro, lo hizo en prototipos, no en GT3, pero uno como piloto, ¿cómo se prepara para una carrera de 24 horas? O sea, ¿qué tanto cambia la preparación respecto a, por ejemplo, un fin de semana normal de Fórmula 1? ¿O es muy parecido todo? La intensidad de manejar el carro es mucho más bajita y más un GT3. ¿Me entiendes? Él no tiene mucha fuerza G, son calientes los carros, sí, pero en norte de Alemania no es que sea demasiado caliente ahora. El clima está horrible, de una les aviso. Exactamente. Entonces, una cosa muy complicada de esa carrera, por ejemplo, es que que el clima, que es un poquito que pasa en Le Mans, pero esto es peor, es que puede llover en la mitad de la pista y en la otra mitad está seca. Entonces, es complicadísimo porque te toca sobrevivir la parte mojada con llantas de seco. Y ahí donde, ¿me entiendes? Esas carreras así es más de no cometer errores que de ganarlas, porque si no cometes errores, tienes chance al final. Mm, sí. Hablando también de lo otro que tenemos para este fin de semana, Juan, aparte de estas 24 horas de Nürburgring, mucha gente me ha preguntado por las 500 de Indianápolis. Yo, a ver, usted ganó 2.500 de Indianápolis. A ver, la carrera es la próxima semana, no este fin de semana. Pero ¿cómo le fue en las clasificaciones? Ese registro no lo tengo yo. ¿Cómo le iba clasificando El en óvalo? el primer año clasifiqué segundo y clasificamos segundos porque Chip no quiso volver a salir. Estábamos suficientemente rápidos para hacer la pole y Chip estaba contento con salir segundo. Cuando volví no me fue tan bien y la verdad nunca le puse mucho interés. Siempre le gasté mucho más tiempo que tienes, dicen 5 días de práctica, pero realmente son 5 tardes, porque es solamente por la tarde. Y es solamente el viernes es el único día de práctica con el turbo, porque le suben la presión al turbo para tener más potencia. Entonces yo me esperaba hasta el viernes que subieran la presión de turbo para hacer cualquier cosa de clasificación. Y mucha gente hacía antes, al final del día y cosas, y por las mañanas. Y yo la verdad me preocupé siempre de tener un mejor carro de carreras. Mm. Y al final Po- yo digo que las 500 es bien curioso porque yo toca buscar en los libros quién ha ganado desde la por las 500, porque normalmente no sirve de a mucho. Normal, normalmente el que gana viene de los 5 primeros, casi siempre. Hay más chance de ganar que estás adelante. Pasar por el field es complicado, pero no es imposible. Em, Necesita uno mucha estrategia. Desde el lado del piloto hay que usar mucho la cabeza, mucha calma, son muchas paradas de pits. Es evitar los errores. La última vez que yo corrí veníamos para estar entre los 3 primeros. Y en la última parada de pits se equivocó el equipo. Pues no se equivocó, tuvimos una mala parada, perdimos 3 segundos y te demora 7 la recta entera, 3 segundos más, casi media recta. Mm. Estás muerto. Ahí ya te pasan todos. No, no, y estábamos tan adelante que íbamos a salir con el grupo de los 3 primeros y veníamos con Pagano. Y yo entré a los pits pegado a Pagano y cuando salí de los pits, Pagano ya estaba pasando a la mitad de la recta de atrás. Mm. Dios. Adiós. Que de hecho estas 500 de Indy, pues bueno, van a ser las primeras 500 de Indianápolis para Mick Schumacher, el hijo de Michael, que curiosamente la vez que pudo clasificar en óvalo, ya esta temporada en Indy le fue bien, fue como top 5, estuvo muy bien posicionado Mick. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con Mick, un ejemplo caso hipotético, uno viniendo de las categorías que él ha corrido, ¿qué consejos le daría a alguien a la hora, alguien como Mick, por ejemplo, a la hora de clasificar en un óvalo? La clasificación es confianza y tener confianza en el carro y saber lo que va a hacer el carro y como son 4 vueltas, el balance va cambiando, entonces es importante cuando sientas que está pasando algo, empezar a hacer el cambio antes de que empiece a pasar. Si te empieza a ir la cola, hay que ajustarlo porque si calienta la llanta de atrás, se te va.
Si son las de adelante, empieza a irse de frente y si no ajustas lo suficiente para parar la ida de frente, entonces es más el juego de manejar el balance que cualquier otra cosa. Eh, y para la carrera, que no le corra a nadie. No, de verdad. La gente es muy apasionada por Indianápolis y se atacan mucho es como demasiado forzado todo y si uno tiene paciencia, las pasadas llegan solas. La gente comete, es muy fácil, como uno va tan rápido, cuando tratas de seguir a alguien un poquito más cerquita, llegas a la mitad de la curva y el carro hace ¡brum! Así para la derecha y te vas hacia el muro y te toca levantar. Y sales 15 millas por hora más lento a la recta. Entonces, viste, el que si tú vienes atrás de él, ¡brum! Lo pasas, llegas al siguiente, le pone un poquito de presión, él trata de pasar al de adelante, ¡brum! Lo pasas. Y si no puedes pasar, ahorras gasolina. Y si ahorras gasolina, cuando entras a pits, las paradas son más cortas. Y si las paradas son más cortas, pues es todo así, como una bola de Sí. nieve. Pues bueno, ahí toca mandarle el episodio a Mick, a Pat. Bueno, Pato ya tiene muchísima experiencia corriendo las 500. John, ¿usted cree que McLaren tiene chance este año en las 500? Porque yo creo que muchos latinos seguimos con la espina de que Pato no haya ganado en las 500 después de las 2 veces que ha estado tan cerca. Sí, es que son las 500 muy complicados. Que tienen chance, pues mira, ha terminado segundo 2 veces, han tenido el carro, el equipo, todo alineado para poderlo hacer. Y Pato hace un muy buen trabajo ahí, eh, pero necesitas suerte y poder definir. ¿Qué Es, fue lo que le faltó contra New Garden? Fue cuando se... Sí, sí, última no, fue vuelta, más, sí, para mí fue más la vez la que se anterior estrelló. que esta. No, la que no peleó tanto, que yo estaba ahí, me parece que ahí tenía un chance más claro que contra New Garner. Mm. Porque contra New Eh, Garden fue lo pasa en la última vuelta, New Garden. sí, es el timing de cómo pasas, cuando pasas y tú manejas eso un poco y es un poco de lotería, Pues pero son Juan, las carreras. lotería la que le tocó a usted hoy, porque usted había dicho que tocaba hacer más preguntas de la gente y nos habían quedado muchas pendientes de la última vez que hicimos, que es también un episodio que teníamos muchísimos temas para hablar, así que teníamos varias preguntas pendientes y empiezo con una reciente, de hecho, que me mandaron hoy. La mandó Robert Esquis y de hecho tiene que ver con la Indy 500. Pregunta para Juan Pablo. En 2000 ganó Indy 500 en el Oldsmobile los cacharros que corrían en la IRL. ¿Cómo habría sido correr en Reynard Toyota del 2000, con el que ganó en Michigan? ¿Un auto de kart hubiese pulverizado todos los récords de Indy en el momento? Sí, pero la diferencia de potencia y de velocidad de esos carros contra los... Es que era, nosotros para que te la ponga un ejemplo, ese mismo año en el 2000 en California, la clasificación, el promedio de velocidad fue por encima de 240 millas por hora, el promedio. Nosotros hacíamos en la succión 250 y pico millas por hora. O sea, hacíamos 400 kilómetros al final de las rectas en la succión en la carrera. Casi 400. Yo creo que lo más rápido que llegué fue como a 407. Entonces, no sé, mejor dicho, con los que yo gané tendrían 750, 800 caballos y los de India a final de año tenían 1000. Mucha diferencia, 20% más de potencia por lo menos, si no más. O sea que la respuesta es si los hubiesen pulverizado. Sí, sí, sí. Consumían mucho más gasolina, pero mucho más, pero ya. Juan, Luis Etoro le pregunta a usted, top 3 de maniobras que usted no olvida. Eh, obviamente la pasada a Michael en Brasil, la pasada a Trulli en Imola por fuera. O sea, para mí probablemente es una de mis mejores pasadas. Eh, Andretti en la primera curva en Rodamérica, en la largada, y fueron dos largadas y las 2 veces lo pude hacer. Esas probablemente son las mejores. Buen top, buen top. Pregunta también,
Drunk Rock Music, que qué pena para Drunk Rock Music, pero no, no hice clic en el perfil para ver el nombre, pero ese es el nombre del usuario. ¿En qué es mejor Sebas a los 21 que Juan Pablo a los 21? Ah, me parece chévere. Uy, técnicamente es mucho más avanzado. Sebastián me parece que maneja las carreras mucho mejor que yo. Eh, es mucho más inteligente, mucho más dedicado. Físicamente, no mentiras, yo esa época, no, 21, Sebastián, no, no, no. Yo estaba muy bien físicamente, sí, 22, a los 22 estaba probablemente en mis mejores estados físicos que estuve, porque no había nada más que hacer sino hacer ejercicio viviendo en Cambridge. No, no, era impresionante. Nosotros hacíamos, con Brian Smith hacíamos ejercicio 5 días de luna a viernes, hacíamos ejercicio y era, a ver, por la mañana jugábamos, sí, hacíamos 2 horas de squash, y, almorzábamos, trotábamos media hora, 45 minutos, hacíamos pesas, escalábamos todos los días. Es que no, la vida era hacer ejercicio. Ni Ruger se atrevió a tanto. No, 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 era impresionante. Todo el día, toda hora era ejercicio. Mm. También pregunta Wells69, ¿chance de que usted vaya a Tocancipá este año? Chance de que vaya, podría terminar yendo a Tocancipá si tengo algún evento privado. Pero no a correr, mejor dicho. Ah, no, a correr no. Mira, y te lo digo por qué no. Lo pensamos, lo hemos pensado, lo miramos. Primero por las fechas no dan porque estamos en Abu Dhabi. Mm. Entonces Para cuando las pasan, 6 horas. uno iría a las 6 horas, que es como la carrera más grande de Colombia. Y las 6 horas siempre coinciden con estar en Abu Dhabi. Pero ahí yo interrumpo, Juan que se quedó callado, y se aplica a las 6 horas un Nürburgring con Max Verstappen y mueven la carrera para que pueda estar Juan Pablo Montoya. Viene el problema número 2, que es conseguir la plata para llevar un carro bueno. Y entonces viene el dilema nos falta el 60% de patrocinio para completar pues, de lo que se paga de lo de Sebastián. Y podría conseguir por ahí 20 o 30%, que es lo que costaría llevar ese carro. ¿Vale la pena? Mm. Si me entiendes bien, se vuelve un dilema horrible porque por un lado buenísimo llevar el carro, correr allá, todo, y por el otro lado, venga, si se puede conseguir toda esta plata, prefiero usar esta plata para correr en Europa. Mm. Entonces, no sé, lo hemos hablado, se ha hablado y hemos mirado y todo, pero nunca, a ver, han habido conversaciones de hacer cosas, pero como que nada muy concreto todavía. Bueno, ojitos, ojitos para patrocinadores, No, ojitos pero en para, Europa, por favor. para ambos, para que se puedan cumplir ambos sueños, por supuesto. Juan, otra pregunta. Nicolás ESST, ¿crees que al deportista prensa colombiana le hace falta mentalidad ganadora como a usted? Es que yo no creo que yo tenía mentalidad ganadora. Yo tenía mentalidad, era más de no dejarme que de ganar. De pronto se llama mentalidad, mi manera de ver, de ser ganador era no dejándome. ¿Sí me entiendes? Yo, ¿qué es qué es una mentalidad ganadora? Es relativo. ¿Sí me entiendes? Normalmente cuando uno piensa que les va a ganar, lo hacen a uno M, le pagan por encima. Eso como en todo. Y el día que uno cree que le va mal y uno está estresado y se esfuerza más, gana facilísimo. Entonces, es todo relativo.
Bueno, buena descripción ahí de Juan Pablo. Otra pregunta la hace Daniel Riaño 1 y dice, después de salir de Fórmula 1, ¿volvieron a buscarlo para regresar? Esto ya Juan lo ha dicho en el podcast, pero bueno, de pronto Daniel es de las personas que nos acompaña de nuevo, ese episodio no lo pudo ver. Y dice, ¿acercamiento con algún otro equipo grande de Fórmula 1 tipo Ferrari? Pues fue más una llamada con Eccleston y me dijo, ¿dónde quiere correr? Eso fue la llamada. Cuando usted ya se había ido de F1 Sí, sí. y usted dijo, no quiero correr. No, no. No le dijo, tengo un contrato de 5 años aquí en NASCAR. Mm. Y ese contrato no se podía romper por nada del mundo. Probablemente sí se hubiera podido romper, pero tampoco es que quisiera romperlo. Es que esto es lo que para la gente era más importante F1 que para mí, digámoslo así. Buena Eh, descripción. Sí, porque es lo que hemos discutido siempre en el podcast, ¿no? Y lo que usted siempre ha dicho cuando habla de su salida de Fórmula 1, claro, uno desde afuera es muy fácil decir, pero ¿cómo dejó la Fórmula 1? ¿Por qué se fue? Y es otra cosa desde adentro, ¿no? Pues es como decir que eres CEO de Apple y te estás retirando, porque sí, que Tim Cook lo está haciendo, porque para él Pues ya pasó el ciclo. Y si tú lo miras de afuera, a ver, tiene el control completo de Apple, de todas las decisiones de Apple, de todo Apple. Has creado ese imperio así inmenso y decides irte para la casa. Es todo relativo. Juan, otra pregunta la hace Álvaro Lucio 9 y dice, ¿alguna vez usted volvió a tener contacto con Michael o la familia Schumacher? No, pero es que nunca tuve cuando corrí. Entonces, no, realmente No, si no. no tuvo cuando corrió, menos después. Exacto. Mm. Otra pregunta. Mar F1 Talk dice, si pudieras cambiar una regla actual, ¿cuál sería? Si pudiera cambiar una regla, cambiaría las llantas. ¿Que fueran varios fabricantes? No, pero que no tuvieran que manejar y cuidar las llantas. Que pudieran manejar la llanta al 100%. Yo creo que eso traería mucho mejores carreras que cualquier otra cosa. El problema es que la gente hoy en día, todo el mundo que corre Fórmula 1, aparte de Fernando y Luis, nadie manejó las llantas y ni que era Luis porque Luis ya le tocó Bridgestone solamente. Fue más Fernando que manejó las mismas llantas que yo manejé y el nivel de grip que yo manejé y lo que hacían los carros de mi época. Entonces, el modo de correr era muy diferente porque era de verdad al 100%. ¿Sí me entiendes? Hoy en día van al 100% de lo que la llanta les da. En mi época el 100% era lo que el piloto diera, porque el carro daba, las llantas daban, los frenos daban, el motor daba. Entonces tú eras como lo que definía qué tan rápido eras tú, no era cómo se degradaban las llantas, sino qué tan rápido podías manejar tú. Mm. Bueno, esa explicación está muy buena. ¿Y usted cree que ese cambio es posible o nunca va a No, pasar? no, no. No, porque, para que tengan una idea, en 4 o 5 años en Fórmula 1 las llantas mejoraron como 6, 7, 8 segundos en 4 años. Los carros obviamente fueron más rápidos también, pero las llantas, por ejemplo, las llantas al principio tú no las podías empujar porque las abrías, se hacía graining, no sé qué. Y al final era una locura, era 10-10 todas las vueltas. Era clasificar por la cantidad de vueltas de la carrera. Bueno, Lo una otro que ayudaría es poner combustible. que volvieran a A recargar en echar carrera. gasolina. También yo creo que eso ayudaría mucho porque si echas gasolina, entonces si tú decides, ya la estrategia de una parada, dos paradas se diferencia no solo por poner llantas dos veces o una vez, sino si vas a hacer dos paradas, llevas el carro mucho más liviano y vas más rápido. Entonces se marca la diferencia de la estrategia mucho más Pero eso al final la FIA lo quitó fue por seguridad únicamente, ¿no? por seguridad. Sí, sí.
Y con los Pero si sostenibles, si miras, vienen combustibles de los sustentables que... pues es que no es el problema de sustentables, es sustentables, es el problema de los incendios. Pero Sí. si tú miras el resto de categorías de la FIA echan gasolina. Mm. Si tú miras, Le Mans echan gasolina, IndyCar echa gasolina, IMSA echa gasolina. eh, yo no sé DTM todavía, pero en su época DTM pues de las últimas veces que yo vi DTM en vivo, echaban gasolina en las paradas de pits. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces es más, lo hacen más por seguridad, pero yo creo que, mira, cosas que yo cambiaría eso de gasolina, limitaría las paradas de pizza a una persona por llanta, porque crearía mucho más errores, y volvería las paradas de pits más críticas, crearía un poquito más de variedad en las, ¿sí me entiendes? En las paradas de pits. Porque hoy en día el que recibe la llanta, para el carro, el que recibe la llanta, la quita, el otro sabe cómo ponerla y el otro es pum, pum y ya. Es muy diferente tener que quitarla, quitar la llanta, poner la otra, apretarla, como hacen en Indy. Si tú miras WEC son dos, pero son dos pistolas solamente. Yo no digo dos pistolas, tengamos cuatro, pero limitar la cantidad de gente que trabaja en los pits, volvería las paradas de pits un poquito más largas y entonces, como no estás hablando de 2 segundos, sino de 4 o 5 segundos, si es 20% mejor o peor, es mucho más diferencia que de 2 segundos. Mm. Sí, se ¿Me abre una entiendes? ventana de estrategia más grande. Claro, imagínate si tú tienes, hoy en día hacen una parada buena en que en 1.9, 2 segundos. Una promedio en 2.6, 2.8, una mala en 3.5. La 3.5 contra 2 segundos es casi el doble. Entonces, si fuera una parada de 5 segundos, el doble serían 9. O estarían en 8 o 9 segundos. No estás perdiendo 1 segundo, sino 3 segundos. Mm. Entonces, volverías la carrera, desde mi punto de vista, sería más crucial todo. Bueno, ahí están las ideas para llevarle a Mohamed. Bueno, eso ni siquiera es a Mohamed Ben Sulayem, eso es al FOMA. Bueno, FIA también, pero Domenicali, para que en la próxima reunión que tenga con Domenicali le diga. No, 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 pero es verdad, a ver, son mil ideas y hay motivos por el cual lo hacen y todo. Yo entiendo lo de la gasolina por seguridad, pero realmente es más, yo creo que no ni siquiera por la parte del tanqueo, es más si el piloto se equivoca y arranca con la manguera conectada, que ha pasado antes. Mm. Juan, más preguntas de la gente. Landrés87 dice, si se alinean los astros, ¿en cuántos años se podría ver a Sebastián en Fórmula 1? Si se alineara todo, podría ser próximo año o el siguiente, pero se tiene que alinear todo, necesitamos encontrar patrocinios de verdad fuerte, apoyo real para poder hacer ese paso. Y que No, se pueda tener no, una digamos que excelente no sonó feo, temporada. no es que no tengamos apoyo real en este momento, pero para que tengan una idea, correr F2 vale un poquito al norte de $3 millones. Poder conseguir una silla de Fórmula 1 está alrededor del 15, 20. Una diferencia poquitico. Exactamente. Entonces, eso es uno de los problemas reales. Y estamos, a ver, es por eso estamos trabajando tan duro en Colombia con los patrocinadores que tenemos en este momento para crecer y trabajar todo para atraer la gente para que sea una cosa llamativa. Pues esperemos que así sea, que cada vez crezcan esos patrocinadores y que también sea una excelente temporada en Fórmula 2, Juan. Andrés César dice, de todas las categorías que corrió Juan, ¿cuál es la que mejor prepara para la Fórmula 1? Diría que Fórmula 2 es la que mejor prepara por el tipo de llanta y porque es un carro mucho más crítico y más difícil que manejar que un Fórmula 1. Yo iría F2, después Indy y ya, realmente F3 y esas cosas, pero
El problema es que el nivel de grip y de estabilidad de lo que pasa el Fórmula 1 es tan elevado que cualquier otra cosa es muy lejos del Fórmula 1. Mm. Juan, dice Camilo Piano, ¿intentaría volver a hacer la carrera de las estrellas como en Cartagena? Yo no. Personalmente pasaría. Porque volvemos a la misma historia de antes. La cantidad de gastos que incurre hacer una carrera así es, no sé, es bien complicado. Pero si alguien la organiza y lo invitan a usted, ya es otro cuento. Estaría de pronto ocupado jugando golf. ¿Ya pudo probar los nuevos palos de McLaren? Ya probé los nuevos palos de McLaren, sí. Es que McLaren sacó dos palos, el 3 y el 1. Yo quiero jugar con el 1, pero el 1 están un poquito atrasados con las entregas del 1, entonces mandaron unos 3. Y los Sebastián los tenía la talega Sebastián el otro día y le estuve pegando también. Son una barraquera. Más que yo estoy acostumbrado a caras mucho más chiquitas. El 3 es, si alguien, para que tengan, para los golfistas, es como el tamaño de un 790 y lo hace 1000 veces mejor que un 790. El que sabe, sabe. Deje ahí. Sí, pues me toca escribirle papi. Me toca escribirle a mi papá, Sí, pa. son una locura. La verdad, son una locura de palos. Y son espectaculares. Muy McLaren. Mm. Bueno, cuánto es que valen? Ya ni me acuerdo, pero no hablemos de eso. Valen 300 y punta cada palo. Es plata, pero tampoco, o sea, tampoco es. 5, 6, 7, 8, 9. Necesitas 6 realmente. Del 5, hay gente que ni quiere usar hierro 5. Necesitas del 5 al pitching, por Dos ejemplo. mil dólares comprar los 6 palos, sí, porque Sí, 3 por 6, 18. sí, 3000 y pico de dólares, sí. Sí, bueno, sí, no, a ver, son El problema caros es, claramente, ah, eso es pero barato. Sí, pero lo que yo juego ahorita no es barato tampoco. sí, pero De bueno, una persona que sea los muy míos son gomosa, forjados en Japón. Entonces yo soy enfermo del golf, entonces míos son forjados en Japón y los mandé a hacer custom como yo los quería y todo. Entonces deje así. sí me acuerdo Truck Walk de Spa, Juan Pablo explicando cómo había mandado a hacer sus palos a Japón. Juan, ya no tenemos preguntas de la gente, pero si nos queda un ¿Se tema pendiente, acabaron? si acabaron las preguntas de la gente. Ay, no, no, ¿qué tal esa cara No, de pero es estrés? que siempre se queja que hay muchas preguntas, eso está bien. No, ¿Qué más podemos hablar? A ver. estas son las que habían mandado antes de Miami, que había puesto una cajita de preguntas en mi Instagram y ahí habían mandado estas preguntas. Estas son las que faltaban de esas preguntas y una que mandó un seguidor hace poco. Nos toca ponernos a revisar ya después con calma, porque a veces me he dado cuenta que mucha gente en los comentarios del podcast en YouTube pone Los deja. preguntas también. Exacto. Sí. Entonces, cogerlas de ahí también. Pero mire, Juan, que de Fórmula 1 no lo hablamos la vez pasada, porque fue una noticia que de hecho salió hace poco, y fue lo que ya acordaron de cambios en el reglamento para 2027. Que ahí a propósito, yo no anoté esa pregunta porque estoy. 60-40, ¿no? Sí, exacto, de 60 a 40, exacto. Entonces lo que van a hacer es tratar de, mejor dicho, van a aumentar el motor de combustión interna 50 kilovatios con el, ¿cómo se dice eso? Flujo de combustible, con el flujo de combustible lo van a mejorar y lo que reducen es el ERS, lo reducen en 50 kilovatios para poder tener ese 60-40. ¿Usted cómo ve esos cambios? Va a seguir siendo híbrido. Va a seguir, a ver, va a ser un poco, yo creo que lo que pasó en Miami, que ya se veía mejor y todo, va a ser más o menos así personalmente. No, no estás quitando el híbrido, lo estás reduciendo un poco. Tenías 20, era 20% antes o no, más o menos. Antes era 20, sí. Exactamente, y pasaste a 50 y te estás devolviendo un poco. Entonces, me parece que es una buena idea, es en la dirección correcta y yo creo que lo que hicieron es mirar cómo salió Miami
y en base a esto dijimos, mire, esto es por aquí más o menos, de en vez de tener que poner menos potencia en unas rectas y más en la otra y no sé qué, unifiquemos todo. Y eso yo creo que es lo que buscaron hacer. Ahora, es muy difícil saber cómo se va reflejado desde ya, ¿no? Toca esperar a 2027 a verlo en acción. Y lo otro que va a pasar es que de aquí a allá la gente y los pilotos ya acostumbraron a manejarlo, ya la cultura se volvió este reglamento. Mm. ¿Entiendes? Es como todo. Esto, cuando empiezan a pasar las carreras, ya se acaba el tema de conversación. Yo creo que en Miami se minimizó el 90% del ruido del reglamento. Entonces, como eso ya cambió tanto, personalmente yo creo que de aquí a allá la gente va a decir que fue un muy buen cambio, que es una muy buena dirección, y alguien se va a quejar. Normal, eso es normal, a no todo el mundo le va a gustar, y el que se equivoque obviamente se van a quejar más, y ya, es lo que hay. Mm. Juan, a propósito, sí me faltaron dos preguntas, me acabé de acordar por este tema de la electricidad y la hacía era Camilo Friki, me parece justo pertinente ahora que hablamos de las nuevas regulaciones decirla. Y dice, si la electricidad te importa tanto en esta nueva regulación, ¿no llegaría mejor preparado un piloto de Fórmula E? Uy, nada que ver. No que Fórmula E sea mala, pero es completamente diferente porque Fórmula E es solo electricidad. Y Fórmula E, parte del secreto de Fórmula E de las carreras es cómo manejas la electricidad, cómo recargas, cómo la cuidas, cómo la usas. En cambio, en Fórmula uno, pues en Fórmula E muchos de los sistemas son automáticos. Lo único que haría mejor el Fórmula E, el piloto de Fórmula E es cuando hay tráfico. El piloto de Fórmula E, yo creo, pues no lo sé, pero lo asumiría, es cuando ven tráfico y se ve que tiene espacio y hay problemas que se están estancando adelante, es hacer un coast más grande y ahorrar más gasolina, pues más electricidad y recargar más, porque de esta manera vas a estar en una mejor posición para usar ese poquito de energía más adelante. Entonces, Mm. eso es parte del juego de Fórmula E es cómo manejar las baterías y ponerte en una posición competitiva para tener suficiente batería las últimas 2 o 3 vueltas de la carrera para atacar a ganar. Que se vuelve, si tú miras las carreras de Fórmula E al principio son muy calladas y al final se vuelven súper emocionantes. Mm. Sí, es verdad, es verdad. Siempre, aparte que siempre pasa, bueno, no siempre pasa, pero no falta el que termina quedándose sin energía y no termina, o el que dejó su attack mode para el final. Claro, entonces hay muchas variables, pero es diferente. Lo otro que va a pasar es que Fórmula E va para la generación 4 el próximo año. Es un carro completamente diferente. Un carro muy rápido. Dicen que es muy rápido, sí. Sí, de hecho hubo un video que ellos subieron, que nunca lo hablamos acá en el podcast, pero comparaban Gen 1, Gen 2, Gen 3 y Gen 4 y es impresionante lo que ha evolucionado de Gen 1 a Gen 4. Es una locura, Es totalmente. un- Sí, sí, es otro animal, es otro carro. Lo que va a ser interesante es qué pasa en las pistas pequeñas con el carro mucho más rápido. Entonces eso, como todo, lo tienen que empezar a analizar y ahí vamos a volver al mismo tema. Van a llegar a pistas que los pilotos van a quejar, este carro es muy rápido para estar en una pista tan pequeña. Claro, porque es que en Pero es Fórmula que E hay eso, pistas pero volvemos a lo mismo, de la naturalidad dos. del piloto es quejarse. Me incluyo. Se incluye a usted como piloto. Juan, y la última que sí faltó, que esta sí no tiene que ver con esto, que acá es que me salté unas preguntas. Saúl IHVH dice, ¿cuál es tu mayor satisfacción a nivel personal y qué momento te marcó para siempre? Romántico. Profesionalmente, lo más especial fue, pues, a nivel personal, y la memoria más fresca que tengo es Indianápolis con la familia y Mónaco. Las dos como los dos highlights más grandes, más que la primera ganada. Porque te digo la verdad, cuando gané en Monza tuve tantas oportunidades de ganar ese año que se varaba el carro, que ya cuando pasó dije, uy, finalmente llegamos al final, qué milagro. Sí, fue más como el alivio. El alivio, exactamente. En cambio, en Sí. Mónaco fue súper especial. Eh, y,
Y Indianápolis también, además que en Indianápolis al principio de la carrera Simona me pegó por detrás y me arrancó toda la parte de atrás del carro. Entramos a pits, la cambiamos, todo y me tocó pasar todo el mundo. Del puesto 30 33 fue que quedó, sí, pues, del De 30. último. No, era 32 porque alguien se había varado. Claro, porque son 33 quienes corren, entonces 32. Que a propósito, Catherine, la británica, Le- va a volver a intentar, ¿no? Las 500. Va a correrlas porque hay 33 carros y el rumor que vi hoy, yo no sé si es verdad que estaba pensando es tratar de hacer la doble e ir a Charlotte. Eso no vi. Lo de Charlotte no, pero sí vi que iba a estar Pero en lo yo de las tampoco, a mí me pareció raro porque si 500. movieron, no sé, eso. Mm. Y acá, mire, aquí quedaba, yo que me estaba saltando todas las preguntas, pero esta de Santiago Millán, Ah, no, lo que pasa es que sí las tengo anotadas, pero como no las tengo diferenciadas por colores, entonces a veces me salté de una en otra, entonces estaba leyendo otra vez a ver cuál lo hice. Pero dice Santiago Millán, si fuera un piloto joven, ¿a qué escudería le gustaría llegar hoy en día, hoy en día? Sí. si pudiera escoger dónde correr, escogería McLaren. Por filosofía, porque vienen de ganar, por todo. Por la filosofía, el ambiente de trabajo, es, es, se ve que es un ecosistema muy bueno. Pues Juan, ahora sí, como quien dice, terminamos para nuestro episodio de hoy. Ya oficialmente ya volví a verificar todas Y las ya no hay preguntas que más. teníamos de la gente. De Fórmula 1 creo que no nos queda nada pendiente, ¿no? No, Fórmula Uno toca ver. Canadá Yo la creo que otra las cosas semana. más interesantes para la próxima semana, ya Canadá, que es la próxima semana, es de verdad qué tanta velocidad nueva trae Mercedes y si vuelven a abrir un gap contra el resto de gente. Y los otros equipos que trajeron cosas nuevas a Miami, que tienen todavía cosas nuevas para traer a Mónaco, ¿qué tanto van a quedar atrás de Mercedes? O si van a quedar atrás de Mercedes. Mercedes, que a propósito, bueno, a George Canadá le va bien. Todo el mundo, todo el mundo está diciendo eso, George Canadá le va bien y siempre le ha ido bien, igual que Silverstone. Y George le toca, yo creo que le toca parar Va a estar interesante, porque en algún momento George va a parar a Kimi y va a ser interesante cómo reacciona Kimi estando detrás de George. Toda esa dinámica me parece súper, súper interesante. Entonces, eso va a ser nuevo. ¿Qué más va a ir nuevo para Canadá? Es muy rápido. Canadá es casi el segundo circuito más rápido después de Monza. Se usan alerones muy pequeños, mucha velocidad de recta, muchas cosas así. Entonces lo vuelve bien complicado. Pues bueno, Juan, vamos a ver qué sucede en las próximas carreras. ¿Qué pasa este fin de semana con las 24 horas de Nürburgring, con la Quali Indianápolis, con Fórmula en Mónaco, para que la gente se entretenga en este último fin de semana sin F1? Y ya la otra semana nos encontramos nuevamente. Usted desde Canadá, yo lastimosamente no desde Canadá, pero desde Europa muy pendiente. Sí, va a estar chévere. Yo creo que Canadá va a estar chévere. F2 va a estar allá también. Otra vez una pista nueva. Ojalá que no tengamos tantos dolores de cabeza como tuvimos en Miami con todo lo de Sebastián, que fue bastante duro. ¿Cómo le ha ido Eh, Sebas con el Bien, simulador? Sebas ahorita se fue esta mañana para Prema y vuelve el viernes por la noche y están preparando todo lo de Canadá. Y es que ahora el problema es que llegas a Canadá, tienes Mónaco, tienes Barcelona, tienes, ¿me entiendes? Empiezan muchas carreras seguidas. Mm. Sí, para las personas que dicen, no, es que apenas llevamos dos de F2, espérese que cuando menos se dé cuenta ya pasó la mitad de la temporada, porque viene Canadá, Mónaco, Barcelona, luego Austria, luego Silverstone, luego Spa, luego Hungría, todo eso en 2 meses prácticamente. Exactamente. Así que bueno, allá nos encontraremos, Juan. Un abrazo, que tenga muy buena noche, que descanse y nos encontramos la próxima semana aquí en Montoya. Listo, muchas gracias.